uno, Kingsman. Traemos otra de estas películas sorprendentes que abrieron un camino inesperado con un éxito bastante razonable, como fue esos 94 millones de presupuesto para esta Kingsman y los 415 millones de recaudación, lo cual ameritó para la 20th Century Fox esta adaptación, digamos que los cómics de Mark Millar y Dave Gibbons, digamos que ameritaron la segunda parte y luego parece que va a haber continuación, como pasó con Kingsman, esa precuela que digamos que es curiosa, sí, porque marca el origen, en tanto cuanto la parte inicial de la película, digamos que tenemos un Harry Hart, el personaje interpretado por Colin Firth. Tenemos una misión durante el año 1997 en Oriente Medio. Es agente secreto en prueba y Unville, sacrificado para proteger a superior, a este Harry Hart. Tras lo sucedido y culpándose a sí mismo, Harry regresa a Londres para darle a la viuda de Lee, Michelle, y a su pequeño, Gary Exy Unwin, una medalla grabada con un número de asistencia de emergencia. Ciertamente, luego tenemos esa situación del pequeñín se ha convertido en un muchachito con sus dificultades y por tanto luego se mete en problemas y acaba llamando al personaje de Colin Firth, Harry Hart, y digamos que le meten en esa situación de Kingsman. ¿Qué es Kingsman? Pues Kingsman sería una agencia de agentes privada con la fachada de una sastrería en Londres, en la capital del imperio. Y digamos que en origen, claro está, que es la tercera película, donde está Ralph Fiennes manejando el cotarro. Digamos que está interesante porque hay un desafío. Hay un desafío que es bastante global después de haber puesto en primer lugar, digamos que todo ese periodo de entrenamiento para la posible incorporación como agente dentro de Kingsman, lo cual es habitual, pero está entretenido, de hecho, es que luego evidentemente surge la amenaza global por el personaje de Samuel L. Jackson, que sería como un Elon Musk de la vida, eh, o un Jeff Bezos, que tiene dinero y piensa que, bueno, el calentamiento global es una amenaza global y por lo tanto hay que actuar incluso al margen de las normativas y de los reglamentos, porque lo importante es frenar el cambio climático. ¿Y cómo se hace? Pues una de las maneras es eliminando seres humanos. ¿Y cómo se eliminan? Pues haciendo que las bajas pasiones, los instintos primarios afloren, con lo cual ciertamente construye sistemas de satélite, les ha inducido un elemento importante a través de su potencia económica a los seres humanos para que estos se vean imbuidos en la necesidad del choque con los congéneres para eliminarse los unos a los otros. Y este personaje de Samuel L. Jackson es lo más fresco de la película, a pesar de que hay otros dos personajes, como son Harry Hart, el personaje de Colin Firth, que es estupendo, y el Taron Egerton, que luego lo tendremos en el presente Rocketman, interpretando al señor Elton John, lo cual es curioso porque en la segunda de Kingsman aparecerá Elton John en persona como uno de los cameos, lo cual ciertamente es curioso y pintoresco las vueltas que da la vida. Pero ciertamente, para ser una película que no parece adaptación del cómic, como decimos, de Mark Millar y de Iggy Bonds, digamos que es una película en la que el director Matthew Vaughn eh, pone en valor en 2 horas 10 minutos ese momento épico con la relación entre el personaje de Harry Hart y el señor interpretado por Samuel L. Jackson en su casa,
con esa cena con hamburguesas, lo cual ciertamente es un choque con la tradición histórica de los servicios secretos tipo James Bond y sus opíparas cenas. Y luego también en la guarida secreta con, bueno, la princesa sueca para Taron Egerton y todo lo que sucede ahí. Lo que hace tanto es una película trepidante, siempre con momentos interesantes en pantalla, lo cual ciertamente es muy interesante para el visionado. Bueno, evidentemente es una película que, como digo, tuvo su impacto, tuvo su beneficio económico, es una película prácticamente, bueno, de espías, pero con una retranca respecto a la forma de ver el tema del espionaje desde el punto de vista de una agencia privada, de una agencia particular, de gente comprometida con su país, pero sin estar vinculados a el ámbito gubernativo, con lo cual tienen la toma de decisiones completamente libres. Y es curioso porque tenemos a Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson. Tenemos a Mark Strong, que es curioso porque Mark Strong aparecerá dos veces en el mundo de C. Será el, entre comillas, el malo de Green Lantern del año 2011, que está comentada en este canal. Y luego tendremos como el Doctor Sivana en la película Shazam, eh, que, lo cual es curioso e interesante. Es el malo principal. Luego tendremos al malo secundario en el cómic, como es el señor Black Adam, película que está comentada en este canal, lo mismo que la de Green Lantern, aquella de Ryan Reynolds, que será cachondeada en la escena post-crédito de Deadpool 2. Cosas que pasan, ¿verdad? Siempre hay vueltas y vueltas y revueltas a la hora de hacer la tortilla y la necesidad de romper los huevos. Es decir, la paradoja tradicional. Por lo tanto, tenemos diversos actores. También está Michael Caine. Y aparece por ahí también Mark Hamill. Lo cual es curioso e interesante. ¿Verdad? Pero, como digo, es una película de espionaje basada en los cómics y que, bueno, trata de establecer esa situación en la que ese veterano agente pues trata de entrenar a este joven sin refinar, pero que promete convertirse en un competitivo agente gracias a ese programa de entrenamiento, al mismo que aparece esta amenaza global de este genio retorcido, alguien que tiene precisamente una interpretación el señor Samuel L. Jackson bastante brillante, muy bien traída. Como digo, es una película que sabe expresar esta situación de, de ese genio, como digo, que cree estar salvando la humanidad, cree que no existe ninguna otra alternativa, que tiene conexión directa con los poderes políticos, que trata de establecer una forma de salvamento de las personas que cree más capaces, por dinero, por posibilidades, como es el hecho de darle un salvoconducto o una forma del, del suero de la salvación, por llamarlo de alguna manera, a diferentes personas que acaba llevándoselas a la guarida secreta, como suele ser habitual en todas estas películas, que el malo, entre comillas, tiene una guarida secreta. Con lo cual, ciertamente, está tirando de clichés de las películas típicas, no es solamente de James Bond, sino también aquellas que surgieron al calor de las de 007 para dar al mundo alternativas de otros servicios de secretos, eh, como por ejemplo F de Flint, aquel intento de espionaje estadounidense. Luego, ciertamente, luego en Kissman 2 tendremos un pariente estadounidense de Kissman, pero ciertamente en esta película vemos momentos alucinantes, como el momento ese en la en la iglesia en un lugar de Estados Unidos, en donde la cosa se desmadra y se desmadra bastante, lo cual ciertamente nos podemos, digamos que entender que
Sí, sí, puede ser una comedia, puede ser una película ligera, pero sabe en algunos momentos poner una intensidad importante. Quizá por eso también la película impactó fuerte como lo hizo, lo cual ciertamente es un equilibrio de situaciones, también para los personajes, mm, interesante, interesante, bien interesante, como digo, hasta el punto de que hubo continuaciones. La segunda está en términos menor, voy a la tercera, es algo que se va a hacer. De, como precuela podía haber estado mejor, pero bueno, a veces segundas, terceras y cuartas generaciones acaban por devaluar el producto original, ese fogonazo de genialidad que surge de una propuesta en principio innovadora, fresca, interesante, como un elemento de cambio, una narrativa que se aleja a los cánones establecidos, como está en principio Kingsman, pero luego las cosas, pues, bueno, pues esta película que era en origen británica, pues acaba teniendo una mayor relevancia y acaba siendo cogida y llevada a otros pagos, lo cual evidentemente pues acaba por tener un desenvolvimiento de otras condiciones. Como digo, es una película bien interesante, recomendable, en donde, bueno, pues hasta, ¿no? Pues hay escena a mitad de créditos y hay nombres que ameritan una situación respecto a eh, la propia mitología artúrica, porque digamos que hay Lancelot, Galahad, Arturo, con lo cual ciertamente eh, hay un Merlín, hay un Merlín por ahí, con lo cual ciertamente tratan de reconvertirse como si fueran los caballeros de la mesa redonda, lo cual es curioso porque recuerdo que hace no tanto conversamos sobre la película Excalibur, ¿no? Con Ricardo Ibars, una excelente revisión de la película de John Boorman de 1981. Evidentemente es mucho mejor la de Boorman de 1981, esa película británica clásica que está Kingsman, pero digamos que parte de la mitología, como en muchas otras, ya sea incluso la Guerra de las Galaxias, como tratamos en aquel conversatorio, está imbuido de esta mitología y digamos que también está dentro de la propia historia del servicio secreto, este Kingsman. En fin, pues ahí tenemos la primera de Kingsman, que es la que amerita de verdad ser vista, porque es un espectáculo, es trepidante, no te deja tiempo para aburrirte en ningún momento, y por eso tuvo tanto éxito hasta el punto de que, como digo, ameritó el hacer segunda parte, tanto menor, y esa precuela como es la tercera. Pero la primera, calidad, entretenimiento, diversión, unas buenas interpretaciones, un malo que funciona en tanto en cuanto a la conceptualización que se le hace desde el argumento y el guión, con lo cual ciertamente es un buen producto. Está Kingsman y recomiendo vivamente a la gente que no la haya visto que disfrute de esta Kingsman, el servicio secreto. Y sin más, es que ricasco, agurrobat, Betty Helpean.